Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio de Playoffs TV. Hoy vamos a estar hablando de fútbol con una de nuestras grandes glorias de los años 90, Bernardo Roset. Pero antes, como siempre les digo, suscríbase, activa la campanita y únase al play. Hoy vamos a estar conversando con una de nuestras grandes glorias de fútbol, sobre todo de finales de los años de los 90, Bernardo Roset. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Bien, todo bien, tranquilo. Aquí, contento por estar aquí compartiendo un rato con ustedes. Bueno, cuéntame un poco cómo es que llegas al fútbol. ¿Hubo otros deportes antes? ¿Cómo fue el camino hasta llegar al fútbol? Nada, como todo en Cuba era béisbol, casi todo era béisbol y yo practicaba mucho con mi papá. Pero un día tuve un accidente en el jugando y nada, y mi hermano era entrenador en aquel tiempo y decidí darle el béisbol y me dediqué al fútbol con la ayuda de mi hermano, fue mi primer entrenador. ¿Fue tu primer entrenador? Mi primer entrenador. ¿Y era tu hermano, cómo es que también llega un poco al fútbol? Mi hermano era activista de 10 de octubre, en el municipio de 10 de octubre, excelente de persona y excelente trabajador. Y nada, a través de él, él daba clases a los muchachos de categoría pequeña y también segunda categoría, cuando aquí había segunda categoría. Y nada, me incliné con él en el fútbol y nada, después era un vicio que tenía muy grande. ¿Jugaba 11 ya directamente o era más...? Sí, desde que yo empecé jugando en la calle, vallitas y cositas, y después fue más formal con las categorías inferiores, con él mismo. Yo era prácticamente, jugaba todas las posiciones, con él después me ponía defensa, delantero, medio, de todo. Y nada, ahí fue el iniciador. Y después fue con Lotina, trabajé con Lotina. Lotina fue otro también que me inició en el fútbol. ¿Qué te dijo tu papá de ese cambio, no? Supongo que, bueno, No, jugabas pelotas y tal. Sí, nada, mi papá es la mejor persona que puede existir y él siempre, en toda la vida, me apoyaba y todo lo veía, lo que yo, el enfoque que cogiera, él siempre lo veía súper bien, él siempre estaba ahí apoyándome. ¿Cuándo hasta cierto punto te lo empiezas a tomar un poco más en serio? O sea, como ya sé que en aquel tiempo no se puede hablar de profesional, pero bueno, ustedes eran profesionales del fútbol a pesar de que no le catalogaban la palabra. ¿Cuándo realmente te das cuenta de que puedes llegar a hacer una carrera como futbolista? Al principio cuando uno empieza en el tema del fútbol y en aquel tiempo en Cuba uno jugaba por puro amor y todo era por amor y la pasión que y el fútbol es un vicio. Tú empiezas a jugar fútbol y te iniciaste y ya vas a competencias infantiles, lo que sea, y ya se te va metiendo adentro y ya no puedes salir y nada, empiezas, le vas dando largo a las categorías, empiezas de una categoría para otra. Yo en realidad nunca pensé que me hubieran a llevar para un sub-16 como nos llevaron a nosotros, tuvimos algunos jugadores. Nunca pensaba en eso, siempre era jugar y... ¿Pero no notabas que destacabas más que el resto? No, sí, muy humildemente tenía cierto nivel, había muchísimos jugadores. Me empecé a desarrollar un poquito más en el equipo de mi hermano, cuando empecé. Él siempre me ponía todas las posiciones, cuando estaba problema atrás me ponía atrás, cuando estaba en el medio me ponía en medio, a veces había que rematar y estaba ahí. Y ahí, bueno, me fui desarrollando un poco más, tal vez me fui desarrollando un poquito más y pude tal vez cogiendo un poquito más de nivel. ¿Cómo era en esa época ese tema de la preparación y tal, o sea, con niños, teniendo en cuenta que el fútbol quizás no era el deporte más popular o el más seguido o quizás el que más
atención se le podía brindar, digo, por parte de las autoridades y tal? Sí, no, el tema del fútbol, se puede decir, no era muy seguido por el gobierno, no era muy querido tal vez. No era de los estratégicos, por decirlo de alguna manera. Exacto, por decirlo de alguna manera. Pero había un poquito más de recursos, así de, por ejemplo, yo recuerdo cuando en los inicios, habían pelotas, teníamos pelotas bastante en las áreas deportivas. Había zapatos malos, pero habían zapatos más o menos. Después se fue agudizando y se fue poniendo un poco más difícil el tema de todos los implementos. No eran los buenos, no eran los mejores, pero eso ya después se puso un poco más difícil. Bueno, en el 89 vas al Mundial Sub-16. Si no me falla la memoria, es la primera vez que un equipo cubano va a un Mundial desde el año 38 en cualquier categoría. ¿Cómo fue esa experiencia en Escocia? ¿Cómo te enteras que formas parte de aquel equipo? Yo, como te decía anterior, uno jugaba sin pensar mucho en lo que venía. De momento hacen un campeonato nacional, 15 y 16 años, y había un entrenador brasileño, Rossi, buenísimo, y él hace así, saca a todos los jugadores de aquella preselección. Era inmensa la preselección, habían como alrededor de, no me acuerdo si eran 40 o 30 jugadores, realmente no recuerdo, la verdad. Pero en esa preselección estuve y nada. Y ahí fue que empecé a decir, coño, parece que ahora sí se puede. Y ahí me fui metiendo adentro y nada, jugué con él y le encantaba. Yo le encantaba, el brasileño tenía tremenda afinidad hacia mí y ahí empezó todo. ¿Cómo fue ir a Escocia? Supongo que ha sido la primera vez que salías de... No. ¿Ya había salido Sí. Nosotros con 15 años salimos a Argentina a una preparación. Una preparación, era 15 años y medio más o menos teníamos. Jugamos con el Boca Juniors, River Plate. Estamos hablando de nosotros éramos sub-16 y jugábamos con categorías de juveniles de allá. Buenos partidos, bien fuertes y éramos de tú para tú. Perdimos con el Boca, con el River, eran juveniles, pero dimos buenos partidos ahí y ahí empezó todo. Y ahí fue donde empezó todo. Después fuimos a la eliminatoria. Realmente nadie creía en el equipo de nosotros. Nadie. Yo me imagino que nadie. Bueno, es que no había por qué, ¿no? Al final nunca se había clasificado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Te digo, como te digo eso, te puedo decir otra cosa. Nosotros, recuerdo que jugamos de preparación con equipos que fueron a eliminatorias mundialistas. Estaba Reynoso, Fariña, Tibilara. Sí, la generación que estaba antes que ustedes. No, mucho antes de nosotros. La de los Juegos Olímpicos. Esa. Nosotros tuvimos juegos de preparación con ellos y eran increíbles. Esa generación tenían en aquel tiempo la edad que tengo yo ahora, tengo casi 50 años. Y nosotros jugábamos con ellos y tú veías un nivel increíble. Y con ellos nosotros tuvimos preparación y gracias a ellos pudimos hacer los papeles que hicimos en la clasificación para ir al Mundial. ¿Entiendes? Que fue en Trinidad y Tobago. Nadie creía en nosotros ahí en Trinidad y Tobago. Y le ganamos a la sede, que era Trinidad y Tobago. Después le ganamos 4-0 a Canadá. Y ahí fue donde cogimos el boleto de primer lugar para el Mundial. Por la zona de CONCACAF. Iban a Escocia en el 89. En el 89. ¿Cómo fue ese Mundial? ¿Cómo fue llegar ahí? No. Eso, las cosas que uno siempre lo recuerda y dice, no, era un mundial. Nosotros nunca pensábamos participar en un mundial y cuando llegamos ahí, un nivel de profesionalidad, un nivel de todo, una organización, un seguimiento hacia todos los equipos que era algo único. Incluso siendo categorías casi inferiores, sí, eran pequeños, pero eso era increíble. Y antes de eso también tuvimos una gira antes del Mundial.
tuvimos una gira en Checoslovaquia, Bulgaria y Austria. Y tuvimos buenos partidos ahí, perdimos también, y nosotros decíamos, coño, si perdimos con un equipo que no han clasificado, bueno, vamos a ver ahora cuando vemos allá, y nada, se hizo bien difícil el Mundial, pero también tenemos un confort que podíamos reconfortarnos en eso, porque en el grupo de nosotros estaba Escocia, que fue el tercer lugar, si mal no recuerdo, y Bahrein, que fue como el segundo lugar. Es decir, estábamos en el primero, en el tercero y el segundo lugar, si mal no recuerdo, eran esos dos equipos. Ghana, que estaba un poco más atrás de nosotros, jugamos un buen partido, empatamos dos goles, 2-2, y ahí pude anotar un gol también. Igual que en la eliminatoria en Canadá, contra Canadá también anoté uno. O sea, era una generación, la tuya, que pues bueno, había hecho un hito, pero que después al final como que no se termina, digamos, de aprovechar. Yo creo que van varias generaciones que no se han aprovechado, la última quizás la del 2013, ya vamos a llegar ahí. Llegas a los campeonatos nacionales en pleno periodo especial. Bueno. Cuéntame cómo fue aquello. Sí, no, bueno, después de que uno sale estábamos en sub-16, después jugamos sub-20, sub-23, todas las eliminatorias preolímpicas, todo ahí con 23 años empiezo en el campeonato nacional. Comienza siempre con el equipo de Ciudad Habana. Ciudad Habana. Sí, creo que jugué, 10 o 11 años, en mi historia, sí. Fue algo, una experiencia única, como, no sé, siempre Darien y algunos hablamos que ese fue el equipo de nuestros sueños, y nos vamos, cuando ya nos necesitamos, nos vamos con el equipo ese en el corazón, y era algo único. Era algo único. Que además era un gran equipo, o sea, posiblemente el último gran equipo que tuvo la Habana, ¿no? Sí, pero bueno, como yo siempre digo, nosotros jugamos mirando a los jugadores que estaban anteriores, Humberto Martínez, Chispa, Redondo, Jesús Valdés, un ídolo para mí, Fernando Griñán, Barito allá atrás, bueno, Carlos González, que yo jugué con él, una serie de jugadores que ellos eran el espejo de nosotros. Nosotros hicimos el fútbol que hicimos por ellos. Realmente, si se me queda alguno, por favor. Te decía lo del periodo especial. Cuéntame un poco cómo era ser futbolista. Porque además a ustedes no le pagaban por ser futbolista, o sea, era prácticamente por amor. No había nada detrás. ¿Cómo eran las condiciones, los viajes, los campeonatos nacionales? ¿Qué hacías cuando no estabas dentro del campeonato nacional? Supongo que también tenías que tener algo más, ¿no? Sí, tenías familia. Sí. Este es un tema muy fuerte. Es bien complicado. Uno se dedicaba al fútbol plenamente, con un enfoque que a veces tú estabas concentrado en el fútbol y tú no veías más nada, era ahí. Pero las condiciones para jugar fútbol en Cuba, tal vez un jugador de otro país puede durar 3-4 años más. En Cuba la alimentación era mala, el alojamiento era malo, la transportación era mala, el descanso era malo, no teníamos suplementos. A veces conseguíamos, no te puedo decir que no, a veces conseguíamos por gestiones, esto, lo otro, suplementos para poder aguantar una serie de partidos continuos. A veces las mismas comisiones hacían unos schedules de partidos, eran 3-4 partidos, a veces hasta en la semana, era una locura. Y nada, cuando uno terminaba de jugar fútbol, muchas veces uno se iba en bicicleta. Gracias al padre mío, me dijo, mira esto. Mi papá me dice, cómprate un karting. ¿Sabes qué es un karting de eso de correr? Y me dice, bueno, fuimos a la policía y todo, yo tenía un jovencito. Y me dice, cómprate un karting a ver si por lo menos no pasas tanto trabajo en las guaguas, en la bicicleta. Y cuando ella me dijo, no, el karting no puedo andar por la calle, no sé qué. Y ahí me compró una motico.
Ahí me compré una motico ahí chiquitica y bueno, con eso iba por lo menos entre toda la gente que iban pasando tremendo trabajo, iba en mi motico para allá, iba en mi motico para acá y más o menos resolvía y cogía un poquito de aire, pero era bien difícil. Obviamente, como tu papá, tiene que haber más gente que te haya ayudado, ¿no? Porque si no era prácticamente imposible, ¿no? Sí, no, siempre ha habido una gente que uno lo ayuda. Yo pasé momentos bien difíciles porque en el año 95, en pleno saliendo iba a empezar una preparación para una copa Shell, no sé si te recuerdas esas copas que se jugaban. Ahí mismo me parten, sufro una fractura de tibia y peroné. Y nada, cuando empecé ahí, todo un año estuve parado, Lotina, difunto, donde quiera que estés. Él siempre me ayudó y estuvo siempre bien pendiente a mí. Y gracias a él pude, recuperar con él ahí, porque ahí me sacaron del equipo nacional, estuve 6 meses. Me daban comida, me daban cosas, no sé qué. Pero ya a los 6 meses me dijeron, bueno, hay que darle la palaza a este otro jugador. Y nada, y me fui para el centro deportivo de donde inicié. Mis inicios. Ahí no hubo nada. Corría en un centro deportivo con el terreno así, no sé qué, con Lotina preparándome, no sé qué. Y ahí empecé. Y ahí se jugó después una copa gironera y quedé líder, creo que quedé líder goleador en aquella copa y me volvieron a llamar para la selección. Pero realmente ya no era el mismo porque no podía, pero yo creo ahora actualmente que no hubiera sido mejor si no hubiera pasado la lesión. Claro. ¿Cómo llegas precisamente a la selección nacional? ¿Cuándo y cómo llegas? A través de esa copa que se jugó, después de que tuve la elección, me llaman para la copa para la eliminatoria de Francia 98 y después seguí la continuidad de Corea-Japón 2002. Ahí estuvimos en una serie de giras, una serie de partidos, a veces se jugaba porque Cuba no le daban el terreno para jugar acá y teníamos que jugar en la sede de los equipos, era un problema. Como ahora sí, que estamos jugando en Guatemala. Exacto, es una historia así. ¿Cómo recuerdas tu paso por la selección nacional? ¿Así algún torneo, partido que tengas así en la memoria que te haya marcado algún gol? Bueno, jugamos en la selección nacional realmente uno jugaba ya ¿qué te puedo decir? Una cierta necesidad, pero el amor ese que uno sentía hacia el Ciudad de La Habana, hacia el equipo de la capital, yo no lo experimentaba y muchos tampoco. Jugábamos con una cierta presión, a veces venían entrenadores italianos que no se sabía ni de dónde eran, y ponían a hacer cada cosa que uno tenía que hacerla y era algo bien raro, ¿no? Bien difícil para uno que tenía ciertas habilidades, ciertas técnicas y había muchos jugadores como yo y estábamos muy limitados a hacer lo que uno quería hacer, ¿entiendes? A lo que uno podía hacer y las cosas que uno siempre había hecho y había jugado durante todo. Y parecíamos que éramos unos indios cuando llegaba cualquier entrenador de otro país, por ejemplo el italiano después vino un peruano y sí, no sé qué. Y ellos parecían que eran el fútbol y nosotros éramos como unos extraterrestres y parecíamos que empezábamos a jugar fútbol con ellos. Una pregunta, o sea, ¿jugar en la selección nacional te cambia algo, digamos que a nivel de posicionamiento con respecto a los que no pueden ir a la selección nacional, a factores económicos y tal? Sí. Uno jugaba en la selección nacional con realmente, así lo digo así, uno se enfocaba en la selección nacional como para resolver algún problema mínimo en la casa, en tu familia, en algo, pero realmente el equipo de nosotros era el equipo de la capital. Ahí sí jugábamos con el amor que siempre sentíamos por él. Pero la selección se jugaba, uno iba, peleaba, pero no era lo mismo. No era lo mismo, realmente no. Bueno, con La Habana ganas varios títulos, o sea, es la última generación que gana títulos. En el 94 ganamos. ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos? No, eso es la... Ciudad Habana es como si fuera, ¿qué te puedo decir? Es la vida de uno, la vida de verdad en el fútbol, en el deporte.
era la capital, era el equipo de la capital. Éramos hermanos, todos éramos hermanos. Llegaba un momento que teníamos dos equipos en uno. Eran excelentes, éramos una familia, de verdad. Ahí es donde disfrutábamos el fútbol a plenitud, en el equipo de Ciudad Buena. Sí. Ahí sí. Ahí lo disfrutábamos más. Incluso pasando los trabajos que pasaban. Sí. No, eso. El factor humano puede estar por encima de las necesidades, ¿no? Exacto, y la juventud que teníamos disfrutábamos todo, hasta las condiciones tan pésimas. A veces dormíamos en estadio porque no podíamos dormir ojalá que esto se escuche en alguna parte, porque se pasaba que dormíamos en estadio, y los estadios tenían la gotera adentro y teníamos que ir a dormir a la grada afuera. Eso no es mentira, yo no tengo que decir una mentira, íbamos a dormir afuera. Y llevábamos la comida malísima, todo malo, pero disfrutábamos tanto del fútbol. Y cuando entrábamos a la cancha, se olvidaba todo, ahí se olvidaba todo, y cuando salían los partidos, nosotros de lo más contentos, la verdad. Y, ¿qué te puedo decir? ¿Estuviste en el Marrerazo? Sí. La peor de todas, ¿no? Sí. Eso ha quedado marcado para una serie de jugadores de la generación esa, y era algo insólito. Nosotros no pensábamos. Es que había tantos factores. Nosotros habíamos ganado en Pinar del Río 1-0. Después fuimos allá. Por mí, en ese mismo juego votan a un jugador de Pinar del Río. Es decir, nosotros teníamos grandes posibilidades de ganar el partido. Pero no sé si era Maradona en el estadio lleno, no sé qué. Todos querían anotar un gol, todos querían ser. Yo decía, caballero, no entiendo. Bueno, al final nos metieron el gol más insólito de la vida, un tiro como de 35 metros. Dio, rebotó en un defensa, entró. Perdimos el campeonato nacional con todos los de la ley ahí que no estaban. Pero bueno, es así el fútbol. ¿Cuándo y por qué decides retirarte? Ok. Decido retirarme porque, primero, después de la lesión, realmente yo creo que no fui mismo. Realmente ya yo hice mil esfuerzos, mil todo, pero ya no era el mismo. Como bien te dije anterior, la alimentación mala, alojamiento malo, transportación mala, una serie de todo malo. Y todo eso te va desgastando. ¿Qué edad tenías ya en ese momento? Yo tenía como 28 años, 27. O sea, todavía estaba... Sí, en otro país estuviera jugando, yo creo, todavía. Y ahí yo llegué, me daban desgarro, cantidad musculares y no sé qué, aumenté un poco de peso y todo era, ya cuando no estás en la selección nacional, que tienes ciertos privilegios, ciertas condiciones, te hace un poco más difícil. El ciudadana, la transportación para los entrenamientos, esto para acá, lo otro, los niños, ya me había nacido mi segundo hijo, todo era un problema. Y ya recuerdo que llegué a mi casa con unos zapatos Puma, que yo jugaba con unos zapatos Puma, los mismos que inicié en el sub-16, en el sentido de que era la misma marca y la misma todo, el modelito más o menos, y le dije a mi papá, al viejo mío, llegué a la casa y le dije, papi, no puedo más ni con la bicicleta, ni con las lesiones, ni con, a veces la moto se me rompía, era todo tan difícil al entorno para poder ser un futbolista que ahí ya no pude más y bueno, estuve 2 años fuera de la selección. Yo decía, me forzaba, quería volver a estar en la selección y ya nos sacaron así de momento. En el ciclo de Company. Sí, en el ciclo de Company. O sea, Darien Díaz. Darien Díaz, sí. Me comentaba 2 cosas, entre las que él se retiró, no sé si tendrá también algo similar la historia contigo. Una es esa, que estaban en la selección nacional y un buen día estaban fuera. Exacto. Y luego una situación que sucedió en Camagüey. También hubo que no quisieron viajar y hubo un problema de sanciones y tal. Exacto. Ahí nos cortaron como el campeonato, no sé qué, una historia que hubo un problema y al final ahí mismo fue que yo terminé también. Ahí ya era el otro. Ahí terminaron varios
de esa generación. Ajá, ahí ya había una descoordinación completa, todo era malo. Estamos hablando de una persona de 28 años. ¿Qué hace una persona de 28 años que se ha pasado toda su vida jugando al fútbol sin jugar al fútbol? No, mira. ¿Estabas preparado para dejarlo? No, nada, estaba preparado. Lo único que tenía en mi cabeza era muchas veces ir me levantaba, cuando tenía escuela iba a la escuela y después para el entrenamiento. A veces 2 sesiones, a veces una sesión. ¿Estabas estudiando? Sí, la licenciatura ahí había terminado. Física. En cultura física, sí, la terminé en el 2000, creo que fue, la terminé. Y cuando me retiré así, bueno, me hicieron gracias a Lotina, porque si era por la capital y era por cualquier cosa, no me hubieran hecho nada, porque como muchos, no le dijeron un reconocimiento, Lotina padre, Lotina hijo, y el municipio de Octubre hicieron un pequeño homenaje ahí por la terminación, me decían que no me retirara, en ese momento me decían, no te retires, que todavía eres joven, que no sé, pero ¿qué va? Ya no podía ni con nada, con toda la situación, ya no se podía, de verdad que no. Bueno, después que me retiro, di clase a los niños, me pagaban un estipendio en aquel tiempo de 400 pesos de por vida, supuestamente era de por vida. Sí, en ese tiempo me lo daban de por vida. Yo era licenciado, ganaba por licenciado, pero el licenciado era un salario y el estipendio era otro, no me podía pasar de los 400, es decir, cogía esos 400 que no era nada y con eso, se lo daba a mi mamá, ese dinero se lo daba a mi mamá. Y yo ahí empecé la vida en la calle. Sí, tuviste que aprenderlo todo. No, ahí aprendí, maestro de cocina, me puse de chef de cocina, aprendí a soldar, aprendí de todo lo que tiene que ver menos un futbolista. O sea, tuviste que empezar a trabajar de todo, aparte del deporte. Porque tampoco podía dejar de dar clases y atender las categorías que yo atendía. Y ahí fue que empezó la vida mía de otra etapa de mi vida, que fue bien difícil para uno cuando uno está enfocado en una cosa nada más que el fútbol. Burbuja, ¿no? O sea, salir de la burbuja puede ser muy difícil. Ahí, señor, es horrible. Yo no concibo ningún futbolista haciendo todas las cosas que yo hacía, ni yo ni los que estaban conmigo. No lo creo. No creo que exista uno así en el mundo que sea de esa manera. Pueden hacer negocios, pueden hacer otras cosas, pero no a este nivel tan bajo así de estar haciendo cosas que, aunque el trabajo es bueno donde quiera, no sé qué, pero nosotros lo que más no nos dedicábamos era fútbol, ¿entiendes? Nosotros era 100% de fútbol. En un momento determinado decidiste emigrar. Sí. ¿Por qué? Bueno, decidí emigrar porque muchas cosas aquí no la entendía. No la entendía ni todavía la entiendo. Todavía no la entiendo y nunca me quedé porque siempre pensaba en mis padres, en mis hijos. ¿Nunca lo pensaste? ¿Crees? ¿O no lo hiciste por ello? ¿Lo pensaste y no lo hiciste? Tú sabes que nunca lo pensé. Nunca lo pensé y me dieron algunas opciones para quedarme así y yo ni le paraba bola a eso. Es que como estaba tan enfocado en el fútbol, no pensaba, no miraba más allá. ¿Entiendes? Miraba nada más el fútbol y yo dije, no, siempre voy a estar aquí, no sé, esto no se acaba. Donde llegó un momento así, se acabó. Como el caso de Ariel, que estoy en el trayecto yo. Eran así, ya, ustedes no siguen así, de momento, sin pensarlo. Con este tema de jugar en el exterior y tal, o sea, en tu generación hubo posibilidades, incluso algunos se fueron a probar a Francia y no se dieron. ¿Tú sentías la necesidad o que no estabas teniendo la oportunidad de quizás jugar a un máximo, a otro nivel? Ya no hablo de Francia o España, pero bueno, sí a un nivel un poco más alto. Realmente sí tuve varias opciones.
cuando terminó las eliminatorias para el Mundial, recuerdo que se acercaban y me decían que no sé ni quién eran los que estaban al lado mío y me decían, no puedes hablar con esas personas. Y me decían si quería jugar en ligas mexicanas. No me acuerdo de otros países que me dejaban en ese torneo. Pero yo estaba enfocado en mi fútbol y no pensaba en otra cosa. Ni eso me pasaba por la mente. Decía, yo trabajo con la selección, tú sabes, no sé qué. Y después tuve otra oportunidad que estábamos Bobadilla, Sebrango, de Santi Espíritu, Dalcuri y yo. Dos íbamos para el Saprissa y dos iban para la Alajuela. Eso sí era, nos sentaron en Costa Rica, nos sentaron así en un lugar así, en un cuarto. Mire, ustedes van a jugar en el tal club, no sé qué, ¿ustedes están de acuerdo? No, sí, nosotros estábamos de acuerdo, perfectamente. No, que si sus esposas vienen para acá o van ustedes allá, nosotros, no, que ellas vengan cuando vengan. Nosotros queremos jugar ahora, olvídense de eso. Bueno, nosotros estábamos lo más emocionados. Y dicen, esto está hecho realidad. Además, económicamente, todo, salto de calidad. Era algo soñado, así que, bueno, eso empezó en Costa Rica, la gira, Costa Rica, Guatemala, Honduras, así, y después jugamos en El Salvador, la eliminatoria. Bueno, pasó todo eso y nosotros ni podíamos ni preguntar. No podíamos ni decir, nadie nos decía nada, ¿no? Que el gobierno de Cuba no dejó, que si no se pudo coordinar, que no sé qué, no sé cuánto. Y al final se cayó. Nos dejaron ahí con la ilusión como siempre. Y claro, eso iba quedándose, ¿no? Claro, había un momento y para que tú veas, y no pensé en ese momento de quedarme ni nada. Lo único que quería era jugar fútbol porque la idea mía era el fútbol sobre la pelota, no estaba pensando, como así es en estos momentos ahora que después del tiempo mío todo el mundo quería irse, todo el mundo quería jugar en donde quiera, todo el mundo quería partir del país. Y en ese momento yo no lo pensaba, la verdad que no. O sea, al final tomas la decisión años más tarde. Sí, al final trabajaba en un restaurante, trabajaba en mil cosas y aparte de eso hacía algo de fútbol, también trabajaba con los muchachos, pero no veía el futuro. Yo decía, el futuro está hasta aquí, no veo más. Yo miraba más allá, miraba a todo, a la generación más a eso y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer yo así, como están Dije, hay que hacer algo. Mis padres, los compañeros de fútbol de otra época, que lo veía bien, decía, a ver, yo seré igual que ellos. Dije, no, hay que buscar una determinación. Y ahí decidí, me fui a Ecuador. Y ahí estuve como casi 4 años. Y de ahí fui y salí a Estados Unidos. Contigo, tu familia, evidentemente, tus hijos, uno de ellos, que no sé si el nombre tiene que ver por tu ídolo, Ronaldo, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? No, yo al tiempo de que nació Ronaldito, yo le puse Ronaldo porque yo me llamo apellido Rosete. Y dije, Ronaldo, Rosete. Y yo, Ronaldo, era cuando aquello me encantaba el brasileño, Ronaldo. Tú me estás hablando de eso. Yo hablo del fenómeno. Ese sí, ahí sí le puse el nombre. Ronaldo por el fenómeno. Por el verdadero, para mí. No por Cristiano. No, por Cristiano, porque Cristiano es Fereliga también. Pero en aquel tiempo le puse el nombre así, Ronaldo, Rosete, y dije, esto pega, está bien, y tú sabes, y le pusimos el nombre. ¿Él está jugando? Sí, él juega allá en una liga, en soccer, en Miami. Ha tenido varias propuestas ahí, pero nada en concreto. Empezó para ver si iba a una universidad y al final después no siguió la escuela y está más enfocado ahora en el fútbol y tiene una historia. Una historia, ¿no? ¿Le ves posibilidades de llegar a jugar profesional, digo, en Estados Unidos, en la USL, en la MLS? Bueno, ahí en Estados Unidos es bien complicado jugar, llegar. Imagina tú que por cada 100.000 jugadores, o 100.000 más o menos, hay uno que sale. Va a jugar en la MLS, está duro.
esto está bien fuerte, hay que enfocarse muchísimo y hay que pagar mucho para poder jugar ahí en las ligas. Está bien complicado. Aunque él está ahora en un equipo de Miami. ¿Qué edad tiene? Ronaldo, 22. 22. Sí, Todavía. va a cumplir ahora 22. Es joven. Es joven, sí. Es joven y tiene una velocidad y juega bastante bien. Él me encanta, a mí me encanta. Lo disfrutas, ¿no? Sí. ¿Te ves en él o es diferente? No, yo no tengo nada que ver con el juego que él juega. El mío no tiene nada que ver con él. Porque él juega por un carril, por allá con una banda y es súper rapidísimo. Yo no tenía nada que ver con esa velocidad. Lo mío era más técnico, más pausado, es otra historia. Hablando en general ya de fútbol cubano, no sé si lo estará siguiendo, pero bueno, ha sucedido un poco lo que no sucedió con tu generación, que en esta sí que... Un poco de apertura. Sí, un poco de apertura y también un poco de que bueno, la generación de tu hijo, por ejemplo, muchos han decidido emigrar y bueno, ya no están con nuestra selección nacional. Se entiende un poco, ¿no? O sea, al final es más el resultado de lo que sucedía antes y el cambio generacional, ¿no? No, me imagino que como todo, la juventud va cambiando, todo va cambiando y las situaciones del país es tan grave todo y para todos es tan difícil y los muchachos y la posibilidad de ver el mundo y nos ven a nosotros que las posibilidades y los niveles que teníamos muchos jugadores, yo era uno de los pocos más malos, pero había muchos muy buenísimos. Y los ven con las condiciones y todo, y me imagino que dicen, no, esto no va a llegar a nada. Y van a intentarlo a otro lado, ¿no? Exacto. Algunos lo logran, otros no lo logran, otros después trabajan haciendo... Pero el techo por lo menos no te lo pone nadie, ¿no? Sino que te lo pones tú mismo. Exacto. Sí, es lo que... no le incito a nadie a que haga nada, pero si tiene la posibilidad de poder y desarrollarse en otra parte, mejor, porque aquí han pasado muchas generaciones con muy poco posibilidad de desarrollar. Sí. Bueno, ahora por suerte también hay algunos que logran salir ya un poco ahí apadrinados por la comisión y el INDER y tal, y eso también, bueno, ayuda un poco a tener una selección que se logre ojalá, ¿no? Sí, eso está bien, eso está perfecto, ojalá todo sea así y siga funcionando así y que todos los jugadores que hay, vemos la nómina de los jugadores que están jugando en el exterior. Hay muchísimos. Ojalá lo dejen jugar como selección y ojalá le paguen como tienen que pagarle a los jugadores de la selección nacional. Sí, eso es otro tema, porque por ejemplo Michael Chan, Osvaldo Alonso... El que está jugando en Costa Rica, Marcel, todo. Marcel por suerte ya pudo, o sea, ya ha podido estar, pero por ejemplo Michael y Osvaldo no los han podido Hay uno de Alemania también, un muchachón. Tremendo jugador. En Inglaterra ahora. El portero, el hijo del portero de Pinar del Río, ¿cómo me acuerdo? Cristian Joel, que tampoco lo han podido traer todavía. Si uno une a todos esos jugadores que ya tienen un nivel y ya saben lo que es el fútbol a alto nivel, o el fútbol, porque aquí yo no sé ya qué cosa es esto, es el fútbol, esa gente pueden hacer una buena selección, ¿entiendes? Se buscan más competitiva. Más competitiva, yo creo que sí, que si se unen toda esa generación de todos los que están afuera, con algunos que quedan aquí, que hay muy buenos, se puede hacer un buen equipo, es decir, y siempre y cuando pagando lo que tienen que pagarle, tratándolo como profesionales, como pro que son, porque esa gente no están jugando ni nada de eso, esa gente se entrenan 2 o 3 sesiones de entrenamiento con todos los requerimientos y todo como es, ¿entiendes? A veces aquí no lo toman así, pero ahí sí. Sí, los campeonatos nacionales mejorarlos también, claro. Evidentemente. Mira, te voy a hacer una anécdota, y ahí está el muchacho del equipo de nosotros. Ganamos una vez un campeonato, no se me acuerdo si fue el 94, fue el 98 y no sé qué. Y yo me acuerdo que yo me paré en la reunión y le digo, me dicen, ¿qué es lo que necesita? Le digo, mira, lo único que yo necesito, y todos los que estamos aquí, que por favor, lo único que nosotros queremos, que el Pedro Marrero se riegue con agüita para que está muy duro. Nosotros pasamos mucho trabajo ahí, las pelotas para recepcionarlas, para todo. Bueno, pero eso dijeron así, pero esa sencillez
Esa sencillez, bueno, nunca en la vida. Después le echaron agua al terreno, eso No, hicieron un otra de las seguimiento a eso. cosas que me han comentado, por ejemplo, el propio Darien y otros jugadores que han estado en la selección nacional, es que nunca se viajó con utilero. No, eso era horrible, que no. todos tenían que lavárselo ustedes y tal. Imagínate tú, después que termina un partido de fútbol, cansado, destruido, tener que lavarte tú tu mismo traje de fútbol. Pero eso no es mentira, eso son cosas que yo viví y todos lo vivimos. Jenny Márquez, cuando vino a La Habana el Cosmo con Raúl González Blanco, Ajá. No pudieron intercambiar camisetas. Consigue, no, eso son cosas que no tienen nada, no tienen nada que ver con el mundo del fútbol, ni el mundo anda por un lado y del fútbol y nosotros yo creo que andamos un poco por otra parte. Y que además creo que estamos perdiendo la posibilidad porque más que nunca yo creo que el fútbol hoy en la sociedad cubana, en las generaciones de hoy, prende mucho más, es un deporte, yo no sé si ya es más popular o no que la pelota, béisbol, sí. pero por lo menos está ahí, ¿no? Te cuento algo, yo te digo así, a ciencia cierta, que si el tiempo de nosotros, la generación de nosotros, hubiéramos tenido el fútbol que se ve aquí ahora, era otro nivel. Nosotros para poder ver un partido de fútbol, teníamos a alguien que lo traía a un partido, y la Liga Italiana, en Ciudad Habana, un video casete de eso, lo traían de allá de Italia, no sé qué, el video y la cacho de italiano, y nosotros salíamos cuando veíamos los partidos esos, éramos otro equipo, porque mirábamos, mira, toca la pelota, tranquilo, los defensas se abren para dar la raya, para que haga más split, ¿no? Y así nosotros intentábamos hacerlo con los partidos esos que mirábamos. Usted se imagina, mirando el fútbol que se ve ahora, los muchachos, yo me imagino que en la calle cuando juegan con la pelota, ellos intenten, no sé qué, den más pases, más apertura del juego. Yo me imagino. ¿Estás haciendo algo relacionado con el fútbol allá o...? Bueno, sí. Allá he hecho, de Estados Unidos es una historia. Sí. Sí. Allá, bueno, le tengo que agradecer al fútbol y a todo el trabajo que pasé y a todo esto que yo he pasado en el fútbol. Yo se lo agradezco porque de todo lo malo viene algo bueno después. La perseverancia, la lucha, todo eso me ayudó muchísimo. Allá, desde limpiar una oficina hasta hacer cosas que en mi vida había hecho, instalar cocina, limpiar pisos, no sé, de todo he hecho, pero también saqué la licencia de referee, de árbitro, pité high school, que es la secundaria, ¿qué más hice? Trabajé también dando clases a chiquitos también, pero eso no da dinero. Para poder estar a un cierto... Sí, una comodidad. Una cierta comodidad uno tiene que ir. Eso te da para resolver. Todo ese tiempo yo lo hice ese tipo de trabajo para poder sacar a mis hijos. ¿Me entiendes? Saqué a mis hijos y ahí fue que empecé con todo este tipo de trabajo. Todo lo que aparecía yo lo hacía. Ya después con el tiempo me organicé un poquito y gracias también a mi amada esposa, Bella, que me ayuda muchísimo. Me compré un camión, hice un camión nuevo y de ahí tengo mi propio negocio. No dependo de... ¿Eres autónomo? Sí, no estoy así con alguien que me está cayendo arriba ni nada. Todo el trabajo me esfuerzo, lo hago yo solo, ¿entiendes? Pero ya estoy más calmado, ya uno ya está un poco más pausado. Estoy feliz de la vida. Ojalá, yo quisiera que el pueblo y las personas experimentaran lo que yo experimento, ¿me entiendes? Yo pasé mucho, nosotros todos pasamos mucho, pero yo quisiera que el pueblo de Cuba, los jugadores de fútbol, todo el mundo, pudieran estar como yo. Yo no quisiera ni ayudar a nadie, que todos trabajaran. Que el trabajo valiera, ¿no? No sé por qué pasan estas cosas. Y lo único que quiero es que todo el mundo tenga la posibilidad de poder hacer esto. De trabajar, de poder prosperar, ¿no? Exacto, que aquí yo veo tan difícil todo y todo, bueno.
¿Ves mucho fútbol en el tiempo que tienes libre? Sí, yo llevo mucho a Barcelona. Cuando estaba el Barça, Messi, pues metí un partido. Después se fue para el PSG y lo sigo igual. Me encanta ¿A Messi. Messi Me encanta. o No, o me al encanta. Barça? Sigo al Barça, lo veo mucho al Barça. Pero más a Cuando estaba en Messi, un vicio porque es que el que ha jugado fútbol, pues como critican los madrilistas, es una cosa. Pero cuando uno ha jugado fútbol y uno ve a las cosas que hace Messi, tú dices, ¿cómo me puede hacer esas cosas? ¿Cómo? Es casi imposible, compadre. Y uno lo ve y tú dices, bueno, la gente critican por allá, no, que tú lo ves parado, que no sé qué, pero yo nada, yo lo seguía, lo disfrutaba muchísimo. en la final Liverpool-Madrid de la Champions. No, ¿cuándo? Ya pasó, ¿no? El sábado, El sábado. Vamos a ver. No, en Madrid, yo pienso que en Madrid ahí, bueno, tiene buena banda. Bueno, vamos a ver qué pasa. Feliz, contento con tu carrera, con tu vida en sentido general. ¿Se te quedó algo que te hubiese gustado hacer? Nada, mi vida y mi carrera, amé mucho el fútbol. Lo amé, me encantaba, tenía un vicio increíble. De hecho, ahora siempre trato de jugar. Trato de jugar muchísimo por ahí de vez en cuando. ¿Cómo está? Es una cosa que tengo que soltar esto que tengo adentro. ¿Cómo está todavía? Bueno, mantienes la técnica por lo menos, ¿no? Sí. No, me buscan por allá en Miami para jugar torneitos y cosas cada vez que jugamos contra otros países, porque dice que juega Cuba contra otros países y casi siempre me llaman cada vez que hay un juego fuerte. Y como yo estoy tan fuerte de entrenamiento, pero bueno, llego y hago lo mío y anoto y tú sabes. Pero nada, no me quitaría nada de la vida, por lo menos del fútbol. Las experiencias amargas, siempre todo uno tiene experiencias amargas de una forma u otra, pero del fútbol nunca, no me arrepiento de nada y tal vez si hubiera pensado como pienso ahora, cuando estaba más joven, no estuviera aquí. Estuviera en Inglaterra jugando algo así, tal vez. Y nada, pero feliz de la vida, feliz ahora actualmente de la vida. Bueno, muchísimas gracias Bernardo por pasarte por acá. Si les gustó la entrevista, también los invitamos a nuestra página web playoffmagazine.com para que la pueda leer en texto todavía más amplia. Y como siempre les digo, suscríbase, activa la campanita y únase al play.